Un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos miran a través de este canal. Le damos una cordial bienvenida y le pedimos a nuestro Dios una gran bendición para cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos nuevamente con el propósito de estudiar la palabra de nuestro Dios. Y para ello quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 14 y específicamente al versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, dice la palabra de Dios: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así como el libro de Hebreo, el capítulo 11, nos presenta la galería de los grandes héroes de la fe, el libro de Apocalipsis, en el versículo 12 y el capítulo 14, nos presenta el cuadro del pueblo remanente de los últimos días. Se presentan tres características de este pueblo que Dios levantará para pelear la última gran batalla. Y estas tres características que presenta la palabra de Dios nos habla acerca de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y rápidamente nos preguntamos, ¿por qué de estas tres características? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, el versículo 17 del capítulo 12, la Biblia nos dice a nosotros que el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el pueblo de Dios será en el tiempo del fin el pueblo que se mantendrá de parte de Dios en la observancia de la santa y divina ley de Dios. Será el pueblo objeto de los ataques de Satanás, el enemigo que le ha declarado la guerra, porque el propósito de la batalla final es un punto de adoración y el enemigo busca destruir ese pueblo de Dios. Es por esto que en Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 15, se habla de un decreto de muerte para todo aquel que no adora a la institución llamada la imagen de la bestia. Pero en el versículo 16 y 17 también se habla de una señal para favorecer a todos aquellos que adoran de acuerdo a esta forma de gobierno al estilo humano. Pero todos aquellos que se mantienen de parte de Dios guardando sus santos mandamientos serán privados de ese derecho de las libertades, al punto que se les prohibirá comprar y vender, para de esta forma tratar de hacerlos desistir de su lealtad a Dios. Cuando nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta que aunado a todo esto que se hace para tratar de derribar o acabar al pueblo de Dios, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 24 específicamente, dice la Escritura: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Cuando nosotros miramos entonces esta declaración, nos damos cuenta que el propósito de los milagros realizados por estos falsos cristos y estos falsos profetas se hacen con el único propósito de engañar al pueblo de Dios. Y es aquí entonces donde vemos la otra característica. El pueblo de Dios se mantendrá íntegro, fiel, manteniendo una fe en Dios, una confianza basado en la palabra de Dios. No importa las clases de milagros o señales que se realicen, el pueblo de Dios desarrollará una fe similar a la de nuestro Salvador Jesucristo. Una fe que se desarrolla y que se apoya únicamente en Dios y en su santa palabra. Cuando nosotros vamos a la segunda carta de Tesalonicense,
En el capítulo 2 nosotros podemos ver un poco más acerca de este tipo de señales prodigiosas, falsas, que se harán para tratar de engañar al pueblo de Dios en los últimos días. Y dice 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice: la aparición de ese inicuo es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acá se está hablando que el que está realmente operando estos milagros, dice, es la obra de Satanás. O sea, el que da el poder a estos personajes, esos falsos cristos, esos falsos profetas, el que estará detrás de todo esto es Satanás. El propósito es engañar, es seducir, es extraviar al pueblo de Dios. Pero llama la atención lo que dice el versículo 10. Con todo tipo de iniquidad que engaña a los que se pierden, y se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Cuando nosotros vemos lo que la Escritura nos habla, aquí nos habla acerca de la iniquidad. ¿Y qué cosa es la iniquidad? La palabra iniquidad en griego se escribe la palabra anomía. Anomía quiere decir sin ley. O sea, dicho de otra manera, los milagros que se estarán haciendo por parte de estos falsos profetas y estos falsos cristos es para apoyar la teoría de que Dios ha cambiado su santa ley. Y específicamente esto tendrá que ver con el cuarto mandamiento, donde ahora se estará estableciendo que Dios ha anulado su ley y que ahora no hay por qué guardar el santo sábado de Jehová. No hay por qué mantener la lealtad a Dios en este mandamiento. Y es aquí donde entonces la palabra de Dios nos habla del pueblo remanente de Dios mantendrá una fe como la de Jesús. Una fe que, a pesar de que no se entiendan muchas cosas, no se vean favorables las cosas, no por ello el pueblo desistirá, porque el pueblo de Dios habrá aprendido a confiar y a creer en su libertador. Y por eso entonces le decía que el versículo 12 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, es un cuadro donde Dios nos presenta allí a su pueblo triunfante. Es el pueblo que alcanzará la victoria, un pueblo que ha perseverado, que ha confiado, que se ha mantenido fiel a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros miramos entonces este cuadro que Dios nos presenta, Dios tiene el propósito de ayudarnos a entender que cada uno de nosotros podemos llegar a formar parte de ese pueblo triunfante que muy pronto librará la última gran batalla. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo podremos nosotros hacer para formar parte de ese pueblo? ¿Cómo podemos nosotros también adquirir esas tres características que la Biblia resalta de este pueblo? La paciencia, la fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios. Para ello, quiero invitarles que vamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 y 16, dice la palabra de Dios allí: sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esa es la consigna que hoy debemos de aprender. Dios es un Dios santo y espera que su pueblo también sea un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado de la maldad, un pueblo apartado de toda iniquidad,
un pueblo que ha aprendido a vivir unido a Cristo en una nueva manera de vivir, una forma en la cual se destaca siempre la voluntad de nuestro Dios. Y cuando nosotros analizamos estos versículos, nos damos cuenta de que Dios es un ser santo y en su presencia no puede existir ningún pecado o ninguna forma de contaminación. Por eso entonces, el versículo 22 y 23 nos aclara más lo que es el concepto de ser santos. Y dice el verso 22, ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora noten lo que dice el verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La declaración que nos presenta entonces el versículo 22 nos habla de que ahora que nos hemos purificado mediante la obediencia a la verdad, es así como cada uno de nosotros podemos entender el poder llegar a ser santos, apartados de toda especie de mal, el ser realmente obediente a toda palabra de la verdad de Dios. La palabra de Dios entonces nos ayuda a mirar y a entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito habla acerca de ese nuevo nacimiento. Dice acá, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que este pueblo remanente, esta iglesia triunfante, ha hecho precisamente. Vivir, renacer por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, es como cada persona puede llegar a formar parte del pueblo y ser uno de los santos que alcanzará la victoria en esa gran lucha que muy pronto se ha de librar en este planeta Tierra. La carta a los Efesios nos da a nosotros una orientación especial. Dice Efesios, el capítulo 3, el versículo 16. Efesios 3, el versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí se está hablando de que cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos llegar a ser fortalecidos por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué es ser fortalecido por el Espíritu de Dios? Es tener nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros propósitos cada vez más bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Es así como nosotros podemos llegar a alcanzar la santidad. Es permitiéndole a nuestro Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos maneje, Él nos lleve cada día a obrar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Esa es la esencia para llegar a la santidad que Dios espera darnos a cada uno de nosotros. Cuando Cristo se entroniza por la fe en nuestros corazones, entonces nuestra voluntad la dejaremos en las manos del Espíritu Santo para que Él administre. Y es así como nos apartaremos
abandonaremos todas aquellas prácticas del hombre antiguo. Sigue diciendo la palabra de Dios, y conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, hermanos, esta declaración. El propósito que Dios tiene es que cada uno de nosotros podamos llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es eso de ser llenos de la plenitud de Dios? Ser llenos de la plenitud de Dios es llegar a reflejar por la fe y la gracia de Dios el carácter de Cristo o la imagen de Dios en nuestras vidas mediante una nueva manera de vivir. Es la forma como la plenitud de Dios se revelará en nuestras vidas. Cuando en nuestro carácter, cuando en nuestro diario vivir se vea realmente un Cristo viviente. Un Cristo que se desarrolla en nuestros hábitos, en nuestras costumbres y en nuestra manera de conducirnos. Por eso entonces nosotros podemos llegar a entender que Apocalipsis, el capítulo 14, se presenta otro cuadro del mismo pueblo, de la misma iglesia de Dios de los últimos días. Dice Apocalipsis 14:1, miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Otra característica más que se presenta acerca de este pueblo remanente. Y ahora nos preguntamos, ¿qué significa tener el nombre del Padre y del Cordero en la frente? Sin lugar a dudas se refiere al carácter. El pueblo de Dios, este pueblo remanente, llegará a la experiencia de reflejar por la gracia de Dios el carácter de Cristo Jesús. Un carácter que se reveló por obras de justicia, por obras de amor y una lealtad a los santos mandamientos de nuestro gran Dios. Entonces nosotros podemos llegar a mirar en el versículo 1 del capítulo 14, nosotros podemos darnos cuenta de que tener el nombre de Dios y del nombre del Cordero es una forma de nuestro Dios decir y reconocer: estos realmente son mis hijos, estos son mi pueblo, estos son los que me han dado lugar para morar en ellos, y he hecho de ellos un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo que me sigue donde quiera que voy. Y sabe, mi amigo, esta oportunidad Dios nos las ofrece a cada uno de nosotros. Y hoy debemos de tomar muy en consideración las características que Dios ofrece acerca de ese pueblo, para que nosotros también podamos tener la seguridad de que si le damos lugar a Dios, Él entonces hará esa obra en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener en consideración entonces lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 19. El versículo 19 de 2 de Timoteo, el capítulo 2, es una característica que el pueblo remanente tendrá siempre presente en sus mentes. ¿Y qué dice el versículo 19? Perdón. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, el fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello: el Señor conoce a los suyos, y este otro: apártese de la iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Tremenda esta declaración, porque por un lado nos ayuda a entender que Dios conoce quiénes son su pueblo. Y por eso en Apocalipsis 14:1 Dios mismo está dando un cuadro donde Él está reconociendo quiénes son su pueblo. Y por otro lado, este pueblo ha sido el pueblo que se ha apartado de la iniquidad. Recuerden lo que dijimos en antes. ¿Qué cosa es la iniquidad?
vivir sin la ley. Apartarse de la iniquidad entonces es vivir de acuerdo a la ley de Dios. Apartarse de la iniquidad es hacer la voluntad de Dios. Por eso es que entonces nosotros nos damos cuenta. En el tiempo final solo habrán dos pueblos. Los que hacen la voluntad de Dios, que son los que se apartan de la iniquidad, y el pueblo inicuo, los que viven sin la ley de Dios, los que hacen caso omiso de la ley de Dios y prestan atención a la ley de los hombres. El mundo quedará dividido solamente en dos grupos. Pero la palabra de Dios entonces nos habla a cada uno de nosotros del pueblo de Dios que alcanzará la victoria. Y yo sé, mi amigo y hermano, que tú y yo anhelamos alcanzar esa victoria. Y miren, en Efesios, el capítulo 4, ahora la palabra de Dios nos presenta a nosotros de qué manera nos alejamos nosotros de la iniquidad. Efesios, el capítulo 4, el versículo 22, dice la palabra: acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, viciado por sus deseos engañosos. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida pasada, nuestra vida de desobediencia, esa vida de transgresión, hay que dejarla a un lado por la gracia de Dios. Hay que rendirnos a Cristo, como dice en su palabra, en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todo es hecho nuevo. Entonces dice acá el versículo 23, renovad la actitud de nuestra mente. Y ahora miren, vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. El propósito de Dios con cada uno de sus hijos es que lleguemos a ser semejantes en justicia y en santidad de la verdad de Dios. Por esto es que en el libro de Apocalipsis entonces se presenta a ese pueblo como teniendo el nombre del Padre y el nombre del Cordero. Ahora, hay un detalle más que necesitamos mirar, y es que en el libro de Apocalipsis al mismo pueblo se lo presenta como Dios poniendo su sello, una señal en la frente. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 7, y les dijo: no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora acá se habla del sello de Dios. El sello de Dios, mis hermanos y amigos, según el libro de Isaías, el capítulo 8 y el versículo 16, tiene que ver con la santa ley de Dios. Dice la palabra de Dios: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que ese sello que Dios está poniendo tiene que ver con la ley de Dios. Cuando Dios pone su ley o la graba en nuestra mente, esto produce un afianzamiento intelectual e espiritual en la verdad de Dios. Porque como pueblo que hemos buscado su voluntad, y el hacer la voluntad de Dios ha sido en guardar sus mandamientos, el pueblo de Dios llega a un momento en el cual alcanza por la gracia de Dios a reflejar ese carácter de Cristo, que era ese propósito de agradar en todo a su Padre. Así también el pueblo de Dios de los últimos días busca cada día serle más leal, más ferviente, más obediente a todo lo que Dios establece. Cuando el pueblo de Dios alcance este nivel, entonces Dios lo reconoce poniendo esta señal, poniendo su ley en su mente. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender entonces por qué el pueblo de Dios no va a ser engañados por esos señales o esos engaños inicuos.
Porque al tener la ley de Dios guardada en la mente, en nuestros corazones, el pueblo de Dios se guiará por lo que en su mente han aprendido a vivir, en lo que en su mente han aprendido a obrar. Tienen grabada la ley de Dios, que son los principios que nos revelan la voluntad de Dios. Y aun cuando los milagros sean señales portentosas, engaños poderosos, el pueblo de Dios en los últimos días no se guía por las apariencias. El pueblo se guiará por la palabra, por la santa y divina ley. Y esta en este entonces será un escudo protector, porque será una guía bajo la dirección del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, utilizando la ley, es el medio para detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es así como el pueblo se mantendrá firme de parte de Dios. En el libro de Hebreos, entonces, nosotros leemos en el capítulo 10 de Hebreos, hay una promesa que Dios presenta en el capítulo 10, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en ese pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Miren, mis hermanos y amigos, lo que Dios ha de hacer para mantener o darle esa estabilidad a un pueblo que se ha mantenido en el pacto. Debemos nosotros recordar, mis hermanos y amigos, que los mandamientos de Dios son las condiciones del pacto. El pacto de Dios consiste: yo seré tu Dios y ustedes me serán por pueblo. Pero las condiciones de ese pacto son los mandamientos de Dios. Cuando el pueblo de Dios se mantiene firme en este pacto, entonces Dios grabará su ley en las mentes y en los corazones de todos aquellos que se han mantenido en la verdad, para cuando la tormenta se destape, nada ni nadie los moverá. Se mantendrán firmes como la roca en medio de la tempestad. Y lo que caracteriza entonces al pueblo de Dios es su firme compromiso de obedecer y guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una firme decisión basada en el amor a su Hijo. Como Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es la forma de nosotros evidenciar que amamos a Dios. Porque el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y no importa lo que se diga, no importa lo que se crea o lo que se enseñe, si no está establecido de acuerdo a como Dios lo ha establecido, entonces, mis hermanos y amigos, es un engaño. Por otro lado, nosotros podemos darnos cuenta de algo más. ¿Qué hay en la ley de Dios que nos hace cada día establecer en esa gran verdad? Cuando nosotros miramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, Éxodo, el capítulo 20, vamos a leer uno de los mandamientos que nuestro Dios nos dio. Y es que en la Santa Ley, y específicamente en el cuarto mandamiento, encontramos nosotros allí el sello del Dios vivo. O sea, el cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Vamos a leerlo. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora noten, porque en 6 días hizo el Eterno el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. El 4º mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento que tiene que ver con el sábado, es el único mandamiento que presenta las características del sello divino, porque nos presenta el nombre, y el nombre es el Señor tu Dios. Nos presenta el cargo de Dios, que es el creador, que creó todo en 6 días, el cielo, la tierra y todo lo que en él hay, fue creado por nuestro Dios. Pero también nos presenta la jurisdicción en la cual Dios es dueño, es el propietario. Y nos dice la Escritura en el versículo 11, los cielos y la tierra. Y es lo importante de este gran mandamiento, porque cuando nosotros adoramos a Dios, manteniendo presente este mandamiento, el 4º mandamiento que nos habla acerca de la observancia del santo sábado, entonces lo hacemos porque viene a nuestra memoria que todo lo que existe fue creado por Dios. Él es el autor, Él es el creador. Nosotros también venimos de la mano de Dios. Y como Dios, como Rey, como dueño, Él se merece la honra y la gloria. Es el único ser al cual debemos adorarle, debemos respetar y debemos de servirle de todo corazón. Y es por esto que entonces la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el versículo 4, nos habla de el pueblo remanente de los últimos días como aquellos que no se contaminaron porque son vírgenes. Y la contaminación que se habla acá no es vino literal, son las falsas enseñanzas, son las doctrinas de hombre, las tradiciones humanas, la adoración a los ídolos, los falsos mandamientos. Pero la Biblia presenta que el pueblo de Dios de los últimos días no se ha contaminado. ¿Y por qué son vírgenes? Porque llevan la señal de Dios. Llevan el sello del Dios vivo, que es la garantía de que se han mantenido puros, leales al Dios de los cielos. Mi amigo que me escucha en este momento, cuando nosotros leemos la característica de este pueblo, entonces podemos ver que Dios a través de su palabra nos motiva, nos anima, para que nosotros podamos tener claro que podemos llegar a formar parte de este pueblo tan especial. Pero vuelvo y les repito, para llegar a formar parte de este pueblo, tenemos que tener en nuestra mente la consigna que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y no solo el añorarlas, sino es de ponerla en práctica en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 3, dice así la palabra: todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Miren, mis amigos, todo el que tiene la esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Hoy, mis amigos, deberíamos de estar buscando esa purificación. Y solo podemos ser purificados en la sangre de Cristo Jesús, a través del arrepentimiento, a través de la confesión, a través del abandono y el apartarnos de toda especie de mal. El permitir que la palabra de Dios sea la guía en nuestras vidas. Finalmente dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 14. Allí se presenta a este pueblo remanente como los que han venido de la grande tribulación,
y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es así, hermano, como podemos llegar nosotros a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Recibiendo la palabra de Dios, haciendo de acuerdo a como ella nos orienta, a poner en práctica, bajo la dirección del Espíritu Santo, esa lealtad incondicional. Pero eso es hoy que necesitamos hacer. Hoy es que necesitamos poner nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios, para que así podamos nosotros mantener la firmeza y la esperanza de esa voluntad. Y es que lleguemos a ser parte de la iglesia triunfante, de ese pueblo que Dios está levantando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, el versículo 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y representa las obras justas de los santos. Mi hermano, ese lino fino representa la justicia de Cristo. La justicia de Cristo que se recibe al nosotros entregarnos y confesar y apartarnos del pecado en esta tierra. Es el abandono y el renunciamiento a todas las cosas de este mundo para rendirnos a la voluntad de nuestro Dios. Yo por esto, mi hermano y amigo, te animo en este momento para que tomes muy en serio, para que tomes una decisión de emblanquecer tus vestiduras en la sangre del Cordero y puedas recibir también el privilegio de ser vestido con ese lino fino resplandeciente que representa la justicia de Cristo. Se aproxima entonces el día en que todos los seres humanos quedarán divididos en dos grupos: los que tienen el sello del Dios vivo y la marca de la bestia, los que tienen el nombre del Padre y el Cordero en sus frentes, aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen una fe como la de Jesús, los santos de los últimos días. Mi amigo, mi hermano, que en esta ocasión has escuchado el mensaje que Dios nos ha enviado. Dios nos está llamando en este momento y Dios nos anima para que tomemos una decisión, y es que podamos entregar nuestra vida, nuestra voluntad, para que Dios la limpie, Dios la purifique, Dios la santifique y lleguemos a formar parte de este remanente de Dios. Yo te animo a tener una palabra de oración si esa es tu voluntad. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu promesa. Guárdanos en tu amor, límpianos de todo pecado y emblanquece nuestra vida, oh Dios, en tu sangre preciosa. Que delante de tu registro nuestros pecados sean borrados, sean limpiados y cúbrenos con tu justicia perfecta. Prepáranos, oh Dios, para vivir una vida santa delante de ti y así podamos honrarte y glorificarte, podamos obedecerte y servirte de todo corazón. Bendiga a cada uno de nuestros amigos que han escuchado esta palabra. Guárdales y fortaléceles a seguir adelante. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde y será hasta una próxima oportunidad.